Continuamos a esta hora con más, gracias por su atención. En palabras de Efer Moratalla, director del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras, en la región existe un mayor número de armas ilegales que legales, lo que entonces se entiende en una situación alarmante. Moratalla resaltó que en un informe de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se reveló que anualmente unas 700.000 armas ilegales salen desde Estados Unidos hacia México y de esas 700.000, al menos 300.000 llegan a Centroamérica. Esa cantidad hay que sumarle inclusive las armas ilegales que entran provenientes de otros lugares a la región. Moratalla además llamó a los gobiernos a tomar medidas y acciones drásticas y concretas para modernizar y armonizar las legislaciones entre los diferentes países y aumentar así la cooperación policial. Y para conocer perspectivas de este tema nos acompaña el señor Paul Chávez, quien es experto en seguridad y terrorismo. Gracias, señor Chávez, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Es un placer recibirle en nuestros estudios. Bueno, quería preguntarle, es una cifra evidentemente dramática que de 700.000 armas, 300.000, estamos hablando que casi el 50% de las que salen de Estados Unidos a México se filtran hacia Centroamérica, pero si además se le suman las otras ilegales que ingresan desde otros puntos hacia la región, evidentemente la cifra aumenta. Esto es detonante para los niveles de inseguridad que existen en países del Triángulo Norte y que se han ido inclusive permeando hacia naciones de Nicaragua, por ejemplo, como Costa Rica y también Panamá. Bueno, los datos son bastante creíbles porque en realidad desde hace muchos años se ha manejado una cifra de entre 5 a 6 millones de armas de fuego en Centroamérica, ilegales e ilegales, lo cual estaremos hablando prácticamente de un arma de fuego en Centroamérica por cada 2 habitantes. Este dato de que vienen de Estados Unidos es un dato también fidedigno porque en realidad en Estados Unidos lamentablemente las leyes sobre armas de fuego son muy laxas. Los carteles de la droga mexicanos lo que hacen es enviar personas indigentes, enviar personas sin ningún tipo de trabajo a algunas armerías y fácilmente consiguen un arma, inmediatamente fuera de la armería los carteles de la droga recogen esas armas y las envían a México, que es donde hemos visto la cantidad de muertos que han habido en los últimos años, de 60.000 muertos. Ahora, estos carteles de la droga se han expandido en Centroamérica, entonces que estas armas estén fluyendo a Centroamérica es bastante fidedigno, porque el narcotráfico en Centroamérica particularmente es controlado por 2 organizaciones de México, los Zetas y el cartel de Sinaloa. Entonces, este flujo de armas en realidad creo que es bastante fidedigno y es lo que explica también los niveles de violencia que tenemos en Centroamérica, donde Honduras es el país más violento del mundo con unas tasas de homicidio impresionantes, y Guatemala y El Salvador igual. En este momento la tregua de las pandillas se acabó, el gobierno no está aceptando esa política y otra vez tenemos los niveles de violencia que estamos viendo hace algunos años. Señor Chávez, eso en el Triángulo Norte, pero es que también desde Nicaragua hacia el sur la situación de la violencia se ha recrudecido y, por ejemplo, naciones que tradicionalmente han sido garantes de una tranquilidad y de pacifismo, como por ejemplo Costa Rica y evidentemente también Panamá, pero más que todo Costa Rica, se han visto manchados sus historiales porque de reciente data se ha visto también un incremento en cuanto a las cifras de asesinatos que se les atribuyen a controles de zonas por parte del narco, pero eso no resta la importancia que tienen para esos países. Correcto. Ahora, el caso de Costa Rica, el caso de Nicaragua, hay que ampliarlo un poco más el tema, en el siguiente sentido. La mayoría de las armas que entran a Costa Rica y que son caídas en manos del narcotráfico, el crimen organizado, todo ese sicariato que estamos viendo, muchas de ellas son del mercado legal y muchas de otro lado tienen también un origen ilegal, pero básicamente de Colombia. Y en Nicaragua también tenemos este otro factor, los famosos buzones, como consecuencia de la guerra civil en Nicaragua y todavía en Costa Rica aparecen de vez en cuando armas AK-47, armas rusas que son consecuencias de la guerra civil. Entonces, Centroamérica definitivamente está enfrentando altísimos niveles de violencia, no solamente el Triángulo Norte, sino también el Triángulo Sur, pero ahí también hay que añadir factores como los que ya mencionamos, Estados Unidos, las guerras del narcotráfico, el control del narcotráfico, el tema de las FARC. Hay algo que aquí nos está comentando y es qué va a pasar con todas las armas de la FARC si ellos llegan a La Paz. Muy posiblemente estas armas las van a vender, entonces ahí tendríamos otra consecuencia de violencia en todo el resto de Centroamérica. Ahora, señor Chávez, las acciones de los gobiernos centroamericanos para contrarrestar esos niveles de violencia, bien sea en Triángulo Norte o Triángulo Sur, ¿han sido, según su criterio, efectivas? Es decir, restar o dar importancia a que si un asesinato ocurre por crimen organizado, por control de narco o por enfrentamiento entre pandillas, por ejemplo, ¿esa es realmente la causa o lo que hay que controlar es la consecuencia? Que
indistintamente del origen del asesinato, es que no debe haber un asesinato. Bueno, el caso más cercano es Costa Rica, particularmente los niveles de violencia, el sicariato está aumentando en Costa Rica. Hace unos 10 años el 60% de los asesinatos que habían en Costa Rica eran consecuencia de disputas familiares. Hoy día el 60% son consecuencia de sicariato. Zonas como Desamparados, que en Costa Rica nunca habían visto niveles de violencia, o de Pavas, otros lugares, Alajuelita, están experimentando altísimos niveles de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conclusión que podemos sacar de todo esto es que la violencia en Centroamérica se está expandiendo, los niveles de violencia se están expandiendo, el control de las armas de fuego no está siendo efectivo y efectivamente estamos ante una oleada de violencia que nos viene de todo lado, de Estados Unidos, de México, de Colombia, etcétera, y problemas internos como las pandillas. Y el gobierno de los países, no solo de Costa Rica, sino del resto del Istmo, ¿están haciendo según su criterio lo que tienen que hacer o resta mucho más por hacer y se le está dejando menos importancia cuando se trata de enfrentamiento entre pandillas o control, por ejemplo, de narco? Bueno, el panorama en Centroamérica es bastante complejo y vamos país por país. Digamos, en el caso de El Salvador, por ejemplo, el nuevo gobierno que asumió hace unos meses desconoció el concepto de la tregua y yo digo que no deja de ser polémico hacer una tregua con los delincuentes, pero inmediatamente que el gobierno dijo no más hacer tregua y hacer negociaciones con las pandillas, inmediatamente se desató la violencia. Entonces volvimos a lo que ya teníamos. En el caso de Honduras, pues sí, el gobierno ha tratado de hacer algunas políticas para efecto de reducir el problema, pero los problemas sociales continúan, entonces los niveles de violencia han bajado, pero en cantidades muy poco significativas. Y en el caso de Guatemala, el problema es que el ejército guatemalteco es el mismo que controla la venta de armas y controla la seguridad privada. Entonces realmente es un tema que al final de cuentas ellos mismos les beneficia estar vendiendo armas porque al final de cuentas ellos también hacen negocio. En el caso de Nicaragua todavía sigue siendo un poco más baja los niveles de incidencia, sin embargo todavía se observan algunos niveles también importantes de crecimiento del delito, y el caso más interesante o el caso más diferente de todo lo que ya teníamos hace unos años, ¿verdad? Es el caso de Costa Rica, donde vemos una guerra de narcotraficantes en algunos cantones centrales de San José, Desamparados, Alajuelita, Pavas, etcétera, donde se están dando cosas nunca vistas. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo asesinatos de delincuentes por parte de delincuentes, jóvenes de 20, 21 años asesinados por otros miembros de bandas, y efectivamente si los datos siguen a como los tenemos hasta ahorita en el primer trimestre de este año, al final de este año vamos a tener datos de homicidio más altos en Costa Rica que en los últimos 2 o 3 años. Una última inquietud, señor Chávez, las fronteras centroamericanas, la permeabilidad quizás que tienen entre sí, el paso constante entre países del Istmo, ¿hace más vulnerables a cada nación con respecto a los índices de inseguridad, por ejemplo? ¿O que un arma que llega de México a Guatemala al final, por ejemplo, de un tiempo prudencial ya está en Panamá? Bueno, las fronteras en Centroamérica son porosas y en doble vía, ¿verdad? Por un lado se exporta a personas migrantes, ¿verdad? Y por otro lado vienen las armas. Por un lado se exporta las armas y por otro lado tenemos también la droga. Entonces, el control fronterizo es un tema débil por parte de todos los estados de Centroamérica, pero es consecuencia de debilidades históricas que han tenido todos los estados. En el caso de Costa Rica, pues vuelvo a insistir de que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Panamá, yo trabajé en la policía muchos años y ahí, por ejemplo, solamente entre la frontera de Panamá y Costa Rica hay más de 50 pasos que no tienen ningún tipo de control. Son prácticamente trillos entre la frontera que ahí pasa cualquier cosa, pasa droga, pasan armas, pasan personas, pasa dinero, etcétera, y esa es una de las debilidades que históricamente han tenido los estados en Centroamérica y por eso tenemos este problema. Muchísimas gracias, señor Chávez, por su tiempo a esta hora y por acompañarnos en nuestros estudios. Que esté muy bien. Con mucho gusto. Hasta luego. Despedimos al experto en seguridad y terrorismo, Paul Chávez, hablándonos acerca de este tema de la inseguridad, de lo que se debe hacer y lo que aún queda pendiente por realizar, por ejecutar para minimizar los índices delictivos y sobre todo el trasiego de armas que ilegalmente vienen desde México hasta la región centroamericana.